Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Yo quiero que se lo puedas decir desde lo más profundo de tu corazón. Yo no sé qué estabas viendo tú cuando llegaste a este lugar. No sé qué había en tu mente, pero en este momento yo quiero que puedas contemplar al Cristo glorificado, sentado a la diestra del Padre, y que puedas verlo a Él y verás cómo toda distracción, toda situación va a empezar a tener menos importancia. Verás cómo le vas a restar importancia a situaciones cuando puedas mirar su rostro. Jesús, queremos en este momento vaciarnos para ser llenos. Queremos menos de nosotros y más de ti. Queremos, Señor, que este 2026 seamos un recipiente dispuesto y que tú lo puedas llenar, porque sabemos que tú restauras, que tú salvas, que tú libertas, pero tú no llenas espacios llenos. Si hay algo, Señor, que sabemos que tú no haces, es llenar un espacio lleno. Lo primero que hace con el atado, con el quebrantado, es que lo limpia y crea un espacio vacío. Y en ese espacio, entonces tú lo llenas. Señor, hoy queremos crear ese espacio. Yo te pido en el nombre de Jesús que mientras esta canción continúa, que tú puedas revisar qué hay ahí, que pueda ser removido, qué hay en mi vida, en mi corazón, en mi mente, qué hábito, qué pensamiento, qué sentimiento que no aporte al reino de Dios. Necesito crear un espacio en mi vida, porque hay aceite dispuesto. No nos va a pasar como la viuda, no vamos a menospreciar el aceite. Vamos a encerrarnos con vasijas vacías, no pocas. Porque mientras haya una vasija vacía, dispuesta, habrá aceite. Y jamás cesará el aceite cuando haya una vasija dispuesta, vacía. Hoy nosotros preparamos nuestra vida como una vasija. Y le decimos: Espíritu Santo, puedes llenarla. Puedes llenarla hasta que rebose. Queremos ser una vasija, una fuente. Y queremos ser completamente llenos de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dele un aplauso, por favor. Qué hermoso es entrar a la presencia de Dios, es contemplar a Dios. Es como cuando tú llegas a un palacio hermoso y tú ves ese palacio, qué hermoso, y tú tienes deseo de tirar fotos porque todo está perfecto, pero de pronto todo el mundo se para y hace la entrada y llega un rey, no un rey cualquiera, llega ese rey imponente con esas vestiduras y se le escucha el peso de la ropa, y cuando tú ves su semblante, ver todo, entonces el palacio empieza a ser menos delante de la hermosura, de la majestad del rey que habita el palacio. El rey Jesús ya no está crucificado, Él ha resucitado. Y cuando entramos a su presencia, ¿cómo somos? Con nuestras
realidades, nuestras frustraciones, tal vez inseguridades, temores. Pero cuando entramos y empezamos a contemplarlo a Él, se empiezan a disipar las tinieblas, se empiezan a disipar las dudas, porque es que Él lo llena todo. Él lo llena todo. Esa sensación de ansiedad que hay en nuestras vidas no es producto de la falta de cosas. Hay gente que le hace falta muchas cosas y tienen paz. Y hay otros que tienen abundancia de muchas cosas y se sienten muy ansiosos. Cuando Dios nos iba haciendo, Él sopló de su aliento en nosotros. Y somos seres vivientes, no por el cuerpo, no por el propósito, sino por su espíritu. Él sopló. Y ese soplo nos dio vida. Y sabe que cuando entramos a la presencia de Dios y miramos a Dios, nuestra alma siente el clic de la caja fuerte, el clic. Ese clic, o cuando tú estás armando, lo que me viene es un extractor que tiene clac, o una olla de presión, clac. Eso ocurre en nuestra alma, ese clac. Y tú dices, wow, esto era lo que yo buscaba. Esto era lo que yo necesitaba. Yo recuerdo en la Rosa de Sarón, en la Romana, un señor, recuerdo su nombre, Amado Caravaggio. Y en la Rosa de en la Héctor Quesada con la calle del Ensanche Laos. Este hombre era la familia más imponente de esa región, al menos así se veía, una casa con unas paredes que siempre estábamos pensando qué había ahí, porque nada se veía. Y yo recuerdo que su carro tenía un letrero adelante, y hay personas de la Romana que van a ver esto y van a corroborar, y el carro decía adelante así, creo que era así que decía, era la ñoña Valdés, creo que era que decía. Y este hombre, de hecho mi mamá que está por aquí, ¿dónde está mami? Se fue. Mami fue el instrumento que Dios usó para empezarle a hablar de Dios a la esposa de Amado. Era la familia más adinerada de ese entorno ahí, al menos así se pensaba. Y se convirtió la señora y luego se convirtió Amado. Era un maestro, constructor, arquitecto muy bueno. Y empezó a donar mucho a la iglesia, al punto que nunca antes había pasado eso. Y la iglesia se medio asustó y el pastor medio quiso frenarlo. Y Amado le dijo, cuando yo estaba en el mundo, a la bruja, que creo que era la famosa ñoña Valdés, a la bruja que me atendía, yo le daba mucho y mi vida iba en destrucción. Ahora que yo estoy aquí, por favor, no me impidan ofrecerle al Señor. Y cuando yo escucho esa canción, cuánta santidad, cuánta belleza hay en ti. Es que cuando tú estás mirando a Cristo, todo lo demás viene a no tener sentido. Nada más tiene más valor en tu vida que lo que tú estás viviendo, porque tu alma hizo clac y ya nada tiene valor, ya nada tiene importancia, no porque no lo sea, sino porque estás mirando a Jesús. Y yo declaro esta tarde que hoy tú vas a contemplar la belleza y la hermosura de Cristo. Amén. Así que yo quiero que así de pies nosotros digamos nuestra declaración de fe. En mi boca está el poder de la vida. Hablaré palabras de vida, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca, si lo crees, déselo con vida, porque Él lo merece. Amén. Puede tomar asiento. Yo quiero hoy hablar bajo el tema proclamación, manifestación y exhibición. Proclamación, manifestación y exhibición. ¿Cuál es el tema? Proclamación, manifestación y exhibición. ¿Cuál es el tema?
Dios te bendiga. Son tíos, son papi. Proclamación, manifestación y exhibición. Proclamación, manifestación y exhibición. Yo quiero, ¿cuántos trajeron su agenda? ¿Cuántos trajeron su agenda? Levántela así, por favor. Yo necesito, oiga la palabra, de verdad, yo necesito que usted se compre su agenda. Dollar Tree, Dollar General, Oli, donde usted quiera. Hay algunas bonitas, otras. Pero esto en el 2026 tiene un valor capital en lo que Dios hará en tu vida. Dios va a hacer memoria de ti, pero tú necesitas hacer memoria de las cosas que Dios te va hablando en este 2026 iniciando. De manera que no se te puede quedar tu agenda nunca en ningún lugar. Y si puedes, por favor, cómprate una Biblia de papel que no esté en el teléfono. Una Biblia, hay algunas para mujeres hermosas, para hombres, pero que tú la puedas cargar siempre. Porque para lo que Dios requiere en tu vida en este año, vas a necesitar una agenda y una Biblia. Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 2, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no manifestó el reino, pero proclamó el reino. O sea, Juan empezó a discursiar de manera distinta a como tradicionalmente se hacía. El perfil personal de Juan no era habitual ni común, mucho menos el discurso ni el lugar. Juan estaba proclamando que el reino de Dios se estaba acercando. Y le estaba diciendo: en ese transcurso necesitamos hacer algo, y es arrepentirnos. Necesitamos cambiar nuestra mente, porque el reino del cielo se ha acercado. Así que una de las cosas que me doy cuenta es que nosotros, los seres humanos, tenemos un diseño, y ese diseño está muy claro. Registra la Biblia que el origen de la raza humana fue porque Dios tuvo una idea. Así que nosotros nacemos no necesariamente de la expresión de la palabra de Dios, sino de una idea. Dios, a diferencia de la demás creación física, material, que Dios dijo: sea la luz, produzca la tierra, produzcan los mares. Ahora Dios aquí dice, antes de decir la palabra, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y gobierne o señoree en todo el reino material, en la tierra, en los peces, en todo lo que se arrastra. Queremos que el hombre sea similar a nosotros, pero que su espectro de gobierno sea material, sea en la tierra. Así que primero nace la idea, luego entonces Dios con sus manos, ya no con su palabra, crea un muñeco. Es la primera vez registrado que Dios para crear usa sus manos. Primero usó su boca, habló y dijo: hagamos. Pero luego que habló, entonces usó sus manos y creó. No había nada similar hasta ahí. Crea al hombre, al menos registrado, crea al hombre y hace un muñeco. Primero Dios elaboró la idea y luego pensó la idea y luego empezó a ejecutar. Y lo que hace es un hombre, un muñeco de tierra, arcilla, tierra roja. Hace un muñeco. Y luego que hace ese muñeco, sopla.
Así que el compuesto humano es la idea de Dios, la creación de Dios con sus manos y el aliento de Dios. Nacemos dentro de Dios, formados por sus manos y gozamos, tenemos parte de Dios. Él salió, y yo decía esta mañana que si usted, por ejemplo, sopla en una bolsa o tose y de pronto viene aquí un especialista forense y entonces toma un poco de ese aliento y cogen una laminita, un poco de esa agua producida por el vapor del caliente en la bolsa y la entra y le empieza a investigar, pues puede descubrir el código genético de quien sopló. Y puede descubrir, porque al estar casi completamente, ¿cómo se dice?, descrito como codificado, el código genético está casi completamente dominado. Entonces ya conocen cuál es el gen que produce los ojos, el color de los ojos, el tamaño. Se dan cuenta por esa agüita si era un hispano, cómo tenía el cabello, y pueden, de hecho, pueden hasta crear un retrato hablado con ese pequeñito sudor o agua o vapor que salió de la boca. Porque todo lo que sale de mí tiene todo lo de mí, toda mi descripción. Exactamente eso fue lo que hizo Dios. Sopló en el hombre. Así que mi propósito, mi razón existencial está en Dios. Así que el plan de Dios trasciende la vida humana como la conocemos. Nosotros le llamamos a la parte espiritual invisible y le llamamos a la parte material visible. Yo creo que tal vez no es lo mejor, porque hay cosas, de hecho lo que nosotros llamamos visible era lo invisible y salió de lo que no se veía. El plan tuyo trasciende tu existencia física. Cuando se acabe la existencia física, que es lo que le llamamos cuando muramos, vamos a seguir existiendo tal cual estamos aquí, en un lugar, en un espacio, y en ese lugar que vamos a existir vamos a tener mente, vamos a tener voluntad, vamos a existir normal, sin el muñequito, pero vamos a existir. Así que Dios quiere entonces que el plan 2026 abarque el 2026, pero que no se desconecte de mi razón existencial. Es posible que si este 2025 yo estaba con una condición de salud económica, familiar, emocional, laboral, legal, yo entonces me pueda proponer mejorar, avanzar a un nuevo nivel. Yo necesito crecer. De hecho, es parte de lo que nos enseñaban en la escuela en tercer curso de primaria. Era nace, el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. De manera que si ya nací, estoy creciendo, me estoy reproduciendo, y si no estoy creciendo ni reproduciéndome, entonces estoy acercándome al otro. Hay 4 estados, hay 4, por decirlo así, etapas de la vida. Nací, crezco, me reproduzco y muero. Entonces, si ya nací, no voy a volver a nacer aquí. Entonces, o me estoy creciendo o reproduciendo, y si no, entonces el último. Así que hoy yo te propongo que puedas elaborar un plan para tu 2026. La proclamación. Dios siempre anticipa, proclama lo que ha de venir posterior. Primero proclamación antes de lo que Dios va a hacer. Y yo podría pensar, ¿para qué Dios mandó a Juan a anunciar lo que Jesús iba a hacer? ¿Por qué no se economizó el trabajo de Juan y vino Jesús? Porque Dios lo primero que nos está enseñando es la dinámica del reino. Hoy nos hemos dado cuenta que cuando nosotros empezamos a hablar y a proclamar el plan que ya hemos elaborado, le ayuda a nuestra mente. Le mandamos el video, ¿verdad?, de los patrones que ocurre cuando nosotros empezamos a hablarle a alguien.
Nuestra mente, ahora sabemos por qué el salmista David decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hoy sabemos científicamente, para los que dudan, yo no necesito la opinión de la ciencia, es muy buena y yo la valoro, pero no la necesito. Yo creo en la palabra de Dios tal cual. Sin embargo, para los que la palabra de Dios no es suficiente, ahora tienen un elemento de prueba mayor. La ciencia ahora dice que cuando nosotros nos hablamos o le hablamos a alguien lo que ya hemos planificado, creamos nuevas rutas en nuestros pensamientos y hay sustancias químicas que produce nuestro cerebro que nos ayuda a tener un mayor enfoque en esas cosas que estamos hablando. En términos llanos, lo que está diciendo es que no era un ejercicio espiritual lo que David estaba haciendo, era un acto que cambiaba su realidad. Había planificado algo, pero ese plan lo estaba proclamando. Juan estaba proclamando el plan de Dios. ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos escrito en lo económico, en lo familiar, en cada una de las áreas? Cuando yo tengo un sueño, ese sueño va a cambiar de un sueño a una meta cuando yo elaboro un plan. Y el plan es la ruta que yo voy a decidir. Hay muchas rutas para llegar a hacer. Por ejemplo, voy a rebajar 50 libras. Bueno, puedo ponerme las inyecciones, puedo ir al gimnasio, puedo hacerme una lipo, puedo hacerme una qué sé yo qué. Yo tengo 1000 opciones. Ahora, mi plan es cuando yo elijo una. La opción para yo rebajar va a ser esta. Entonces ahora yo voy a elaborar ese plan y lo voy a medir 52 semanas y un día. Un plan de 52 pasos que voy a revisar 7 veces por semana. Diario lo voy a revisar. ¿Y por qué eso es interesante, señores? Porque Dios siempre necesita un plan para trabajar contigo. Él necesita tu plan. Te lo cambia, te lo modifica, te lo renueva, pero necesita algo para trabajar contigo. Y tu plan tiene que obedecer a tu existencia, pero tiene que tener una fecha, tiene que ser un plan real. El 31 de diciembre del 2026, yo quiero testificar antes de las 12 de la noche esto que ocurrió. Y yo voy a enseñar mis notas, y voy a enseñar cuándo yo lo escribí, y voy a enseñar cómo Dios ha obrado, y me voy a consagrar y a comprometer a ese plan. Imagínese que usted quiera que Dios haga algo en su vida, que usted lo cree tanto que no tiene el tiempo ni la disposición de detalladamente escribirlo. ¿Y por qué en una hoja, señores? Porque Estados Unidos y los países grandes que tienen más tecnología que usted y que yo, sus informaciones confidenciales las tienen escritas en papel, aunque tengan un respaldo electrónico. Porque es que en el teléfono usted tiene muchas cosas, y por más privado que sea, no es tan privado. Al menos eso se supone, que usted no le tenga una clave que no sepa su esposa. Entonces usted necesita tenerlo, porque hay lugares donde usted va a entrar en privado que solamente debe estar usted y Dios. El teléfono usted lo tiene que poner en modo de avión. Y qué bonito es usted entrar con su Biblia y con su libreta, con su nota de apunte, a recordar las palabras que Dios le ha dado. Qué bonito es hacer planes de acuerdo a la palabra que Dios le ha dado. Qué bonito es rechazar cosas buenas, de hecho, porque hay un plan. Qué bonito es que te digan: hermana, vamos a un especial de ropa que hay un 60%. Y usted diga: no puedo, porque solamente tengo $60 disponibles. Tengo solo 80 esta semana. Usted tal vez tiene 4,000, pero lo tiene ahorrado porque usted se propuso que en junio usted lo iba a pagar. Pero usted rechazó la invitación porque usted sabe que en la semana usted va a gastar $60 de combustible y va a usar $20 para comer. Y si pierde eso, entonces se quedó sin semana. Porque cuando yo proclamo algo, yo me consagro a eso que proclamo. Y si lo proclamo, evidentemente es porque lo tengo. Yo estaba en una
Yo estaba en una reunión recientemente y me pullaron y me dijeron cuál es su plan y tuvieron que mandarme a callar. Ok, ok, bueno, excelente. Entonces, no, déjeme seguir, hay más. No, y el lunes le traigo el libro. El plan está completamente detallado. Así le gusta a Dios. Yo quiero en mi casa, por ejemplo, yo siempre hago la chanza con las mujeres de que todas quieren a Superman. O alto, con el risito, que sea fuerte. El pecho así, pastor, me gusta que tenga el pecho que uno pueda recostarse ahí y descansar. Pecho así, cuadrito, fuerte, que me rescate, que pelee por mí, que salve al universo. ¿De verdad que lo quieres? Sí, pastor, de verdad. ¿Y has fijado tú los gustos de Superman? ¿Viste la novia de Superman? ¿Sabes cuál es? ¿Y tienes tú las 90, 60, 90 de ella? Tú peleas, tú la has visto tirando patadas y que la sube allá y que se trepa y se tira. Tú tienes vértigo, le tienes miedo a altura, pues no califica para Superman, porque Superman vive en las alturas. Es bueno pedir a Superman lo que se ve, pero el precio no es tan bueno. Pero cuando yo de verdad quiero a Superman, me preparo, me ejercito, me pongo como Superwoman, porque yo lo quiero. Entonces, lo que te va a decir a ti que verdaderamente quiere algo es prepararte para recibirlo. Dios estaba preparando el corazón de la gente a través del mensaje de Juan. ¿Y sabe quiénes fueron a bautizarse? Dice la Biblia que fueron los escribas, los fariseos, los saduceos, fueron a bautizarse. Juan le dijo: generación de víbora, ¿qué ustedes hacen aquí? Y todo lo demás. Ellos fueron, ellos no tuvieron problema con Juan. La gente no va, mientras tú solamente hables, nadie tendrá problema contigo. Yo quiero empezar ese negocito, yo quiero empezar allí, yo quiero empezar a ir al gimnasio, yo quiero empezar a hacer tú no tienes problema con nadie. ¿Sabes que yo estoy pensando hacer tal negocio? Estoy pensando sacar tal marca. Nadie tendrá problema contigo. Ahora, cuando las cosas cambian, es en la segunda etapa, que es diga conmigo, manifestación. En la manifestación es donde la puerca retuerce el rabo, porque ya la gente, espérate, no era solamente la proclamación. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Jesús estaba ahora manifestando lo que Juan proclamó. ¿Y sabe qué pasó? La gente que iban a bautizarse, los líderes, se reunieron, porque ya no era solo un anuncio, ahora era una manifestación que ponía en peligro su dominio, su reino, el reino individual de ellos. Entonces tuvieron que reunirse y dijeron: ya este hombre hay que matarlo, porque ahora nos está poniendo en peligro lo que nosotros hacemos, nuestra gloria, nuestro dominio sobre el pueblo. Ellos se bautizaron con Juan, pero con Jesús planificaron ahora matarlo. Pero la manifestación es el tiempo donde se empieza a cumplir lo que tú habías anunciado. El anuncio lo menospreciaron, pero la manifestación bendijo al pueblo y asustó a los contrarios, a los que no le interesaba el reino de Dios sino el suyo propio. La manifestación del reino de Dios, lo que Dios dijo de ti cuando Dios dijo: hagamos al hombre, se va a cumplir aún para los improbables. Me decía esta semana un profeta de Guatemala
sobre mi vida. Eres un improbable. Un improbable es algo que no es probable. Usted llegar a esta iglesia volando como una águila no es probable. En un avión, en un vehículo, pero volando no. Pero Dios generalmente acostumbra a usar improbables y a hacer improbables. Cosas que no se suponen. Con Él no, con otros sí. Eso con Él no, imposible. Con el hermano sí, con la hermana, con el primo, con el vecino, con Ramón sí, porque Ramón, tú sabes que Ramón es un tipo brillante, pero con Él no. Pero en el reino de Dios, los improbables se cumplen cuando Dios encuentra a alguien que cree en lo que Dios ha proclamado y están dispuestos a la manifestación en su vida. Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 19 dice, Lucas capítulo 4 del 18 al 19 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. No hay posibilidad de yo manifestar el reino, no cosas del reino, el reino de Dios, si el Espíritu de Dios no está sobre mí, si mi Señor en jefe no es el Espíritu Santo. Señores, ¿cuál es el problema? Que hay áreas de nuestra vida donde nosotros no tenemos ningún interés, deseo ni voluntad de que sea regida de acuerdo a las normas de Dios, porque sentimos que perjudica nuestro reino. Esto es para alguien aquí. Es que, pastor, si en mis finanzas aplico lo que Dios dice, no puedo lograr lo que quiero. De manera que mi meta, mi plan está por encima de lo que yo considero que Dios quiere para mí. Que muchas veces es un error, porque siempre Dios quiere para ti más de lo que tú quieres. Siempre. Señores, la bendición, la abundancia de Dios para nosotros no es un plan de un joven pastor que bien intencionado quiere el bien para ti. No, eso está en la Biblia, Génesis. Dios dijo que quería que nosotros fuésemos como Él. Y nosotros los cristianos cantamos: por esta calle yo voy a caminar, calles de oro. Dios dijo: yo quiero que los hombres sean como nosotros y que señoreen y que gobiernen. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre toma posesión, está obedeciendo. Todo el mundo sabe que criar 2 hijos no es lo mismo que criar 16. Muchos de nosotros, yo quería 12 muchachos y por el tercero busqué confirmación para no moverme bajo un impulso. Porque una cosa es con violín y otra es con guitarra. Una cosa es cuando tú soltero dices: yo quiero 12 muchachos. Pero cuando tú tienes que levantarte 6 meses a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y leche y esto y dolor y aquí y para allá, entonces tú dices: Señor, yo te aviso, espérate. Entonces, obedecer a Dios o asumir lo que Dios ha dicho para ti implica fe, pero también disposición y obediencia. Hay veces que yo digo: no, en esta área yo no quiero la opinión de Dios, porque Dios dice que perdone a mis enemigos, y lo que Él me hizo fue muy grande, no lo voy a perdonar. Usted no sabe, pastor, en el infierno de hogar que yo nací, no lo puedo perdonar. En el momento que más yo no lo necesitaba, me abandonaron. Entonces son las personas que retrasan lo que Dios ha creído, y luego que se cumple en ti lo que Dios ha prometido para todos. Te voy a enseñar cuál es la estrategia que usan después que lea. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias. Si usted es de los que le gusta siempre dar malas noticias, revísese. Yo le voy a decir un ejemplo que puse en la mañana, y la persona que lo puse no estaba aquí, pero ahora sí, ella se va a sentir aludida. Yo fui con 2 personas de esta iglesia, ella y otra persona. Éramos 2 y mi esposa. Fuimos a República Dominicana. Y en ese viaje, cuando estábamos ahí,
pues donde quiera que nos reuníamos con un pastor y con unas personas, pues la gente, no, que el diablo, y mire varón, un proceso, una guerra con el diablo, y no, mire, porque que el diablo, y mire, y en la noche mientras yo dormía, un demonio me estaba agarrando por ahí, y el otro por un pie, y me iban a despegar, y tú dices, una película tú te ves como Matrix, una cosa así. Y esa persona me dijo, pastor, pero gloria a Dios, porque en la iglesia de nosotros no se habla de eso. El mensaje, lo que se habla en nuestra iglesia es un mensaje bueno. ¿Y cómo es que esta gente nada más es diablo, demonio y guerra y batalla? Es como Siria, no sé, como una cosa así. Y yo dije, gloria a Dios. Y me dijeron, mire, si eso hubiese sido lo que yo escucho, yo no me convierto. Guerra, pues de guerra viene uno del mundo. De conflictos viene uno del mundo. Israel estaba en uno de sus momentos peores, peor que ahora, porque estaban siendo esclavizados en su propia tierra. Y Jesús trajo buenas noticias. Y no eran farsas, no eran de motivación, pero sin fundamento, eran de verdad. Jesús tenía una buena noticia. ¿Y sabe por qué Jesús tenía una buena noticia? ¿Quién estaba sobre él? Si sobre ti lo que esté es un chismoso, no, tú tienes que prepararte. Estaba hablando con Yesenia de una persona, a mi hermana se le perdió un perrito. Y a lo último, no, que una recompensa de 20,000 pesos, que para nosotros es demasiado. Y yo le comento a una persona, no, que se perdió el perrito, y dicen, ajá, allá en Dominicana, no, eso ya se lo comieron, no, dile que no busque eso, que se lo comieron. Dios mío, qué aliento. Pero si uno lo que ve noticias y el periódico y la revista Suceso, ¿cuánto recuerdan la revista Suceso? Si tú lo que te levantas es a ver la revista Suceso, tú no vas a tener esperanza para nadie. No, mira, y tu teléfono, no lleves ese teléfono para Dominicana. Cómprate un Walmart uno de 100 y no, quítate esa cadena. No, tú no puedes ir con eso. Y esa bota, muchachos, te agarran y te ponen que te crean un mundo en la mente y tú andas y no, cómprate una carterita de esa mala y no use tu documento, no, sin documento, y tú te llevas 200 pesos ahí. No, mira, muchacha, te va. Tú te crees y tú vas con eso allá. Porque lo que está viendo en la revista Suceso. Pero cuando quien está sobre ti es el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es el Nuevo Testamento, es una referencia a Isaías y la dijo Jesús, que es mi ejemplo a seguir y el de todo ser humano. Jesús no vino a crear una religión. Jesús vino a rescatar la humanidad que estaba bajo el dominio de Satanás por cuanto Adán y Eva fueron engañados. El plan que Dios ha diseñado para ti es mejor que el tuyo en todas las áreas de tu vida. Lo que pasa es que ganando, perdiendo, muchas veces se gana, me dijo alguien. Lo improbable no era que Jesús resucitara, lo improbable era que muriera. Y hay momentos en nuestras vidas donde el plan de Dios posiblemente se vea como un fracaso en lo inmediato. Perdiste. Pero ¿sabe qué? Lo que puede ser un fracaso en la tierra es un tormento en el reino de la tiniebla y es alabanza en el cielo. Dice la Biblia que cuando Jesús dijo consumado es, hubo un tiempo de oscuridad más o menos como desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Oscureció completamente todo. Las tinieblas habían sido derrotadas, tenían que abandonar. ¿Sabe por qué? Porque lo improbable era que Jesús muriera.
Sus enemigos en la tierra estaban celebrando. Satanás estaba angustiado y el cielo celebraba también. Los humanos celebraban porque lo habían destruido. El infierno celebraba porque no era probable que el Hijo de Dios, Jesús, el autor de la vida, muriera. Y el cielo porque Jesús no usó su poder, sino que aceptó el plan de Dios. Muchas veces en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, hay momentos donde tú te vas a sentir por obediencia a Dios derrotado. Pero Satanás sabe que cualquiera que se somete a la poderosa mano de Dios, Él lo va a exaltar cuando fuese tiempo. La manifestación del reino es milagros, es libertad, es multiplicación, es renovación, es esperanza para el que la ha perdido, es vista para el ciego. Pero sabe también que es en la aplicación del reino de los cielos, es dejarte. Muchas veces es perder cuando tienen todos los recursos para ganar, sencillamente por agradar a Dios. Eso quiere decir vencerte a ti mismo. Cuando tú, teniendo el poder de defenderte, no lo usas para agradar a Dios, aunque pierdas en el momento, estás ganando. La manifestación del reino de los cielos es lo que el infierno no resiste. Sin embargo, aunque trae alabanza en el cielo, muchas veces también trae críticas y repudio aquí en la tierra. Las adversidades y las opiniones encontradas son necesarias en el momento de la manifestación del reino en tu vida y a través de ti. Yo ponía un ejemplo en la mañana. Imagínate que tú tienes vamos a decir, una taquería, o tú vendes Maví, tiene una nevera Nedoca llena de Maví arriba, Maví de limón. El que no sea dominicano y no entienda, que corra para ChatGPT o para Facebook. Nedoca es una marca de nevera dominicana y Maví es un jugo que se embotella en botella de vidrio, plástica. Ya la gente está vaga, ya la gente hace unos juguitos y lo pone ahí. No, pero antes se lavaban la botella, se hacía el jugo, se echaba un Maví. Ahora imagínate que tú y yo, hay 3 personas aquí que vendamos Maví. Cada quien llega a su casa, tú vendiste 10 Maví, aquel vendió 10 Maví, yo vendí 200 Maví. Cuando tú llegas, los niños vienen corriendo porque están esperando comida y te dicen: mami, ¿cómo te fue hoy? Mi hijo, no me fue muy bien. ¿Cuánto vendiste? 10 Maví. Y Ramón, ¿cuánto vendió? 10 también, porque es que la cosa está dura. Yo te dije que está difícil. Y le preguntan: ¿y el pastor cuánto? 200. Los niños abren los ojos. Hay 2 cosas que tú puedes decir. La que menos se dice, que es la correcta. No, indudablemente yo, de hecho, hoy me voy a reunir con el pastor porque es que hay una gracia impresionante. Ese tipo hace un Maví, que yo te voy a decir la verdad, yo mando a comprar por detrás de él, yo mando a comprar de los Maví de él, y los míos son buenos, pero yo no sé qué es lo que él le echa ese Maví. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Algo bueno? Bueno, sí, porque la bacteria le dan como se fermenta más. Fuerte. Pero escuche esto, oiga lo que ella dijo, escuche esto, va a ir por la línea. Lo normal es, bueno, yo me voy a acercar donde el pastor, deme los códigos, no sé, yo sé que eso es una receta privada, pero yo necesito crecer y he hecho lo mejor de mí, pero no lo he logrado. ¿Cómo usted lo hizo? Eso es lo que hacen los grandes, consultan, pagan mentorías muy caras, invitan a otras personas y le pagan de todo precisamente para eso. Recuerdo, escuché un testimonio, yo que estaba ahí, Alejandri, José Eduardo y Dulce, estábamos en un lugar donde alguien le pidió a un pastor que quería reunirse con él. Viajó desde Brasil, creo que fue hasta Europa. La reunión, si bien recuerdo, creo que duró menos de 1 hora. Gracias y se fue. Y luego esa persona le hizo un depósito de $25,000 a esa persona. No, pero eso es demasiado, que esto y lo otro. No, no es demasiado. Usted no se imagina lo que usted me ha librado a mí por esa mentoría que usted me dio. Costar y lograr algo, lo primero que tú tienes que hacer es despojarte de ti mismo. Si a él le funcionó, déjame acercarme con humildad.
Eso es lo más probable. Eso es lo correcto, pero es lo que menos hacen. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que normalmente hacen la gente? Lo que dijo mi amiga aquí, con respeto. Cuando voy donde mi hijo y mi hijo se dio cuenta que yo vendí 10, pero el pastor 200, ¿tú sabes lo que yo le digo? Bueno, es que yo te voy a decir una cosa, la gente no le gusta lo bueno. Tú ves como yo limpio esta botella, mi amor, que yo la caliento y yo qué sé yo qué, pero esa del pastor, yo no sé. Y yo te voy a decir una cosa, iba a pasar, prepárate que ahí va a pasar una cosa. Eso ahí no se sabe lo que hay por debajo y que qué sé yo qué. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo hago eso para mi hijo, entonces yo no soy un fracaso. El problema es él, el pastor, el que está vendiendo mucho. Entonces, como yo estoy vendiendo poco, entonces yo lo ensucio a él y me limpio. ¿Ve? Y no solo eso, sino que yo creo un precedente feo en mis hijos. Le digo, hacer el mal funciona. El Mavidel tiene batería y se vende. Y como el mío es limpio, no funciona. Por eso la mayoría en Latinoamérica de los hijos de los pastores y de los líderes no quieren saber de la iglesia. Porque lo que yo vi en papi, no es que yo no quiero a Dios, es que yo no quiero lo que yo vi. Que por ser bueno me vaya mal. Yo no quiero decirle a mi papá que no me busque en la escuela porque tiene el carro más feo. Yo no quiero tener la nevera mía como una piscina, nada más con agua. Yo no quiero que mis hijos se sientan como yo me sentí cuando tenía un papá pastor, por decir algo. Y es un precedente erróneo por falta de humildad, de humillarse y decir, bueno, si a él le está funcionando, pues hay una forma. Voy a buscar esa forma noche y día hasta encontrarla. La manifestación implica humillación. Jamás te va Dios a exaltar si primero no te humilla. Nadie que no permita ser humillado por Dios puede esperar ser exaltado por Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Los predicadores que hoy son top, escuché a Dante Gebel decir, gracias por las 1,000 millones de reproducciones en toda nuestra plataforma. Sin embargo, todos sus testimonios de todos esos grandes predicadores, que hubo un momento donde nadie lo quiso escuchar. Donde hubo un momento donde su influencia no llegaba ni al que se acostaba a la par con él. Pero ¿sabe qué? Ellos pasaron el proceso. Ellos querían, honraban, admiraban las cosas hermosas que otros tenían, pero no menospreciaban la de ellos. Ellos no se sentían mal por el bienestar del otro, lo bendecían. Y decían, gracias Señor, síguelo ayudando, algún día yo voy para allá también. La manifestación, el anticipo de la manifestación del reino es el quebranto, es la formación, es la disciplina, es la obediencia, es la sumisión. Por eso a los cristianos que generalmente le va bien en la vida son vistos como extraños. Y no, esto es para todos los que estén dispuestos a creer, para todos los que estén dispuestos a que lo que Dios anunció se manifieste en su vida. Y finalmente, en Hechos capítulo 4, versículo 13, hay un relato muy interesante donde Pedro y Juan le hablan a los líderes, al concilio político, religioso, que le están queriendo prohibir que sigan anunciando las verdades de Dios, que empezaba a manifestarse el reino, sanidades, milagros, lo inusual empezó a ser común. Y ellos le dijeron, mire, no podemos obedecerlo a ustedes porque obedecerlo a ustedes implica desobedecer a Dios. Así que no lo vamos a obedecer, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos. Y dice en Hechos 4:13, y viendo la autoridad, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran gente del burgo, gente común y sin letras, sin formación académica, les reconocían y se daban cuenta que habían estado con Jesús. El aroma de Pedro y de Juan era Cristo. Ya no olían a pescado, ahora olían a Cristo. Cuando ellos lo querían humillar, cuando lo maltrataron, ellos olieron a Cristo.
Cuando a ti te exprimen, ¿cuál es el olor? El olor. ¿Sabe que nosotros las mujeres se untan espíritu de canela para el crecimiento? Bueno, antes, no sé ahora. Y el espíritu es la esencia del producto. Aceite de orégano, lo exprimen, o al menos eso se supone, y ese aceite, esa esencia, cuando a ti te exprimen, ¿qué sale de ti? Diga, en el nombre de Jesús, de mí saldrá aceite. Ese aceite, ese implica, señores, vergüenza, aparente derrota, pero es de ahí donde nace la mayor gloria y la manifestación del reino que Dios ha prometido para todos. ¿Por qué Dios le urge tu influencia? Porque Dios te llamó a hacer luz, y dice la Biblia que nunca nadie ha puesto una vela debajo de una mesa, que nunca nadie ha abierto el gabinete de debajo del fregadero y ha puesto la luz ahí abajo, sino que se pone en alto. Dios le urge ponerte en alto, como puso a los 12 apóstoles, como puso a Moisés, como puso a Abraham, como puso a todos los profetas, como puso a todos los apóstoles, como ha puesto en la historia de la iglesia a todo el que ha sido fiel a Dios en República Dominicana, como ha puesto a Ezequiel Molina, que todos los presidentes tienen que llamarlo, consultarlo, escucharlo y en cierto modo hasta obedecerlo. Más de 40,000 personas todos los años se reúnen. Este año se redujo a 32,000 porque tuvieron que inscribirse. 32,000. Ahí estaba la vicepresidenta y todo el mundo adorando a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Claro, yo sé que no es lo más fácil, que es más fácil decir, no, esa gente están ahí porque se corrompieron, para tranquilizar mi conciencia y no sentirme tan mal. Pero más que sentirme mal o bueno, Dios quiere que tú asumas el reino de los cielos, y que este año tú digas, crecer no es un plan mío, es un plan de Dios. Pagar mis deudas no es un plan mío, es un plan de Dios. Tener una salud estable no es un plan mío, es un plan de Dios. Restaurar mi familia no es un plan mío, es un plan de Dios. Crecer, llegar a ser el supervisor, el manager, llegar a ser el lead, no sé, lo que yo me haya propuesto este año, es un deseo de Dios. Eso fue lo que Dios tenía en la mente cuando te pensó. Posiblemente tu crianza, tu nacimiento haya sido muy complicado, tu barrio, tu formación, pero eso no distorsiona el plan de Dios en tu vida. El plan de Dios en tu vida, el único que lo puede detener eres tú. Y si tú dices, hoy yo me voy a levantar y yo voy a escribir, pastor, de hecho, perdone, yo no sé escribir, yo no sé planificar, pero voy a buscar a alguien. Si Dios lo dijo, a partir de hoy yo lo voy a creer. Yo voy a hacer ese improbable. Posiblemente yo he sido lo peor, posiblemente tengo atadura, he fracasado, he cometido errores, he cambiado 10 teléfonos, he hecho 1,000 líos, pero a partir de hoy yo quiero creer eso. Hermano y hermana que está aquí, yo te invito por favor a que planifiques de acuerdo al cielo tu 2026. Y sabe que el 31 de diciembre del 2026 tú me vas a decir, pastor, antes del 12 de las 12 de la noche yo quiero testificar lo que Dios hizo en mi vida. Yo quiero enseñar, yo quiero anunciar las grandezas de lo que Dios hizo en mi vida por 3 cosas. Número 1, porque si lo pedí y Dios me lo dio, ¿por qué no testificarlo con otros para que también digan, si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también? Número 2, porque de esa manera Dios, yo soy un improbable. Todos saben que por mí eso no se hubiese logrado. Eso exalta a Dios. Y número 3, para inspirarlos a ellos. Esto no es cuestión de presunción, es cuestión del evangelio completo. El evangelio es una buena noticia. Y si no hay una buena noticia que contar, te la voy a decir. La buena noticia es Cristo. Ya no estamos condenados. Ya no vamos a ver si ocurre. No, ya está. Este mensaje Dios lo diseñó porque Él quiere interrumpir tu historia este año
y darte manifestación dignas de tu propósito de existencia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así será. Dios te bendiga y yo quiero que le demos un aplauso al Señor. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.